buenos días, preciosos. Yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje. Aquí nos encontramos en una sesión más de acuerdo con lo que nos toca la semana número 13, y esto concierne al capítulo de la clasificación morfológica del verbo. O sea, el verbo tiene varias clasificaciones, por eso que lo desglosamos, porque en una clase sería imposible ver todo eso. Entonces, estamos desglosando en la clasificación morfológica o estructural, clasificación sintáctico-funcional, clasificación semántica o significativa. ¿Ok? Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola Jennifer, hola Selene, hola Heidi, hola Johan, hola Percy, hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola Pedro, hola María, hola Andrea, hola Jazz, hola Mary Laura, ¿cómo están? Muy buenos días a cada uno de ustedes. Hola Deli, hola José Luis. Bueno, bebés, les estaba contando de qué trata el tema de hoy. Vamos a ver lo que es un verbo regular confrontado a un verbo irregular. Vamos a ver qué es un verbo simple confrontado con una estructura constituida por varias palabras, pero con el valor de un verbo, a la cual se le llama perífrasis verbal. Y vamos a distinguir los dos tipos de perífrasis verbales, modales y aspectuales. Entonces, tenemos que estar muy atentos porque hay algunas cuestiones que ya hemos dicho en clases anteriores a las cuales voy a referir, no se preocupen, ¿ya? La idea es que tú entiendas y que todos los trucos que yo te dé los apliques, ¿ya? Los apliques en tu análisis. Vamos a empezar entonces con ganas la clase de hoy. Comparto nuestro material y comenzamos con la presentación formal de nuestro curso. Este es el curso de lenguaje. Yo soy la profesora Betsy Wong y me encuentro aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. El tema que hoy nos reúne corresponde al ámbito general de categorías gramaticales o clases formales de palabras. Y específicamente vamos a tratar el tema de la clasificación morfológica del verbo, de su clasificación estructural. ¿Estamos de acuerdo? Empecemos entonces. Para ello tenemos que tener en cuenta ciertos conocimientos previos. Primero, entender que los verbos no son verboides. Eso yo ya insistí en clases anteriores. Sin embargo, hay chiquitos que siempre se distraen. Los verbos son formas verbales personales. Son formas verbales personales o conjugadas. Son formas verbales personales o conjugadas. ¿De acuerdo? Son formas verbales personales o conjugadas. Las que no están conjugadas se llaman verboides. ¿Queda claro? De ahí es importante que recordemos que los verbos siempre van a tener dos partes. Si yo te digo, por ejemplo, canté, ok. Canté se divide de esta manera. ¿Por qué? Porque canté proviene de cantar. Cantar es un verboide, no es un verbo, porque es una forma verbal no personal o no conjugada. Se le llama verboide infinitivo, ese es su nombre completo. Ellos terminan en ar, en er o en ir. Ahora, para yo obtener la raíz de un verbo, recuerda, todo verbo proviene de un verboide. Miss, no entiendo por qué uno es verbo y el otro es verboide. Porque, bebé, tú acá encuentras la conjugación. Yo canté. Encuentras el sujeto tácito. Acá no lo hay. No se dice yo cantar, tú cantar, él cantar, nosotros cantar. ¿Ves? Si tú le suprimes la terminación, esto que te queda es la raíz. ¿De acuerdo? Esto que te queda es la raíz.
Esa es la primera parte del verbo. A la raíz, acuérdate, también se le llama lexema. Y la segunda parte del verbo señala los accidentes del verbo, ¿ok? Los accidentes verbales. Están aquí al costadito, que son justamente el tiempo, el modo, la persona, el número y el aspecto. Falta acá. ¿De acuerdo? La raíz te señala el significado léxico del verbo. ¿Qué es el significado léxico? El que guarda el diccionario sobre el concepto que refiere esta acción. ¿Qué cosa es cantar? Es colocar letras sobre la cadena melódica. Eso es cantar. ¿Me entiendes? Entonces, la raíz, eso es lo que indica. Necesitamos recordar raíz y desinencia para lo que viene. Porque para saber que un verbo es regular, mira tú, que es la primera clasificación, la mayoría de verbos, mira lo que dice, los verbos regulares son aquellos que no alteran la raíz. O sea, nos están hablando de raíces, no alteran raíz. Además, su desinencia, ok, se parece al modelo. Entonces tú dirás, Betsy, ¿y quiénes son los modelos? No entiendo eso. Hay 3 modelos: amar, temer y partir. Esos son los modelos de conjugación. No es cualquier verbo que a mí se me ocurrió. Amar representa a todos los verbos de primera, o sea, todos los que terminan en ar. Temer representa a todos los verbos regulares de segunda. Y partir representa a todos los verbos regulares de tercera. Asimismo, los irregulares, el concepto es que alteran raíz o las desinencias son distintas al modelo. Esos son los conceptos que se manejan. Pero si te das cuenta, es insuficiente. Es insuficiente. Tú dirás, Betsy, pero ¿cómo lo verifico? Ok, tiene que haber un truco, ¿no? No voy a conjugar todo el verbo en todos los tiempos y todos los modos para ver si es regular o no. Entonces, pero ya tienes el concepto que la mayoría de libros señala. Ya sabes que un verbo regular tiene la raíz idéntica en toda la conjugación y sus terminaciones son iguales a las terminaciones de alguno de los modelos. Por ejemplo, nadar termina en ar, ¿no es cierto? Entonces, el modelo con el que lo vas a comparar es amar. ¿Me entiendes? Acá es dormir. Entonces el modelo con el cual lo vas a comparar es partir. Y a ti ya se te enseñó las conjugaciones del verbo. Tú sabes que el verbo tiene 10 conjugaciones en el indicativo, tiene 6 conjugaciones en el subjuntivo y solo una conjugación en el imperativo, el cual solo admite presente. Entonces hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Veamos. Como que no me queda tan claro. Chévere, yo te entiendo, pero yo todavía no te he dado artificios ni trucos. Amar es forma modelo. Yo estoy re segura que su raíz no cambia. Mira, am, 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 am. Igualita. Esto es presente. En pretérito indefinido, yo amé, tú amaste, él amó, amamos, amasteis, amaron. Pretérito imperfecto, yo amaba, tú amabas, él amaba. ¿Te imaginas? O sea, corroborar que esa raíz no cambia nos va a resultar
una demora total, porque hay que pasar por los 17, ¿no? Los 17, las 17 conjugaciones que hay en el verbo en todos sus modos. O sea, es mucho tiempo el que voy a invertir. Te puedo asegurar algo, mira, te voy a enseñar el primer truco. Ser. ¿Qué cosa es ser? Un monosílabo, Miss. Bueno, te voy a enseñar el primer truco. ¿Ok? Todo monosílabo es irregular. Todo monosílabo es irregular. ¿Estás entendiendo? O sea, yo estoy conjugando el verbo ser, ¿no? Yo digo, yo soy. Allá, ¿soy de dónde viene? De ser. Ser es monosílabo. Allá, de frente, pongo irregular. ¿Sabes por qué? Porque todo el monosílabo será la raíz. Porque todo él será la raíz. Esa es la razón. Entonces, tú que eres inteligente, tú dirás, allá, entonces ser es irregular, dar es irregular, ir es irregular, ver es irregular, por la sencilla razón que son monosílabos. Excelente, esto es. Date cuenta que si yo declaro que ser es la raíz, ya cambió pues. Al decir yo soy, no se mantuvo el ser. Entonces ya cambió. Peor acá. Entonces todo monosílabo tendrá como raíz al monosílabo total y todo monosílabo va a ser irregular. Y los demás, tengo que conjugar toditito el verbo. Acá dice que son irregulares. ¿Tengo que conjugarlo toditito? Bueno, hasta el momento parece ser que sí. Ah, asumí, pero es mucho. Yo entiendo. ¿Qué dice la Real Academia? La RAE nos recomienda lo siguiente. Para corroborar si tu verbo es regular o irregular, solo conjúgalo en presente, en pasado simple. El pasado simple es el que nosotros en la tabla llamamos pasado indefinido. Ese es el presente simple y este es el futuro potencial simple del indicativo. ¿De acuerdo? O sea, mis que no es toda la tabla, ya, pues. Mejor, solamente en 3 tiempos, sí. Y lo mejor de todo es que solo en primera persona. Solo en primera persona del singular. Solo en primera persona del singular. ¿De acuerdo? Yo te digo, por ejemplo, vamos a probar nosotros, ¿ya? Yo te digo ese verbo canté, ¿de acuerdo? Canté viene de cantar. Eso es lo primero que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Cantar termina en ar. ¿Cuál es el modelo con el que lo tengo que comparar? Con amar. Porque amar es un verbo modelo regular de todos los verbos que son de primera conjugación. Se le llama verbos de primera a los que terminan en ar. ¿Ok? Ahora vas a hacer lo que te está pidiendo y comienzas. En presente, yo canto. En paralelo con amar, yo amo. Sigue. En pretérito indefinido, yo canté. Yo amé. La que sigue, yo cantaría. El potencial termina en haría, hería, iría. Yo amaría. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, subraya la raíz. Cant, cant, cant. ¡Qué chévere! Tu raíz no cambió. Entonces tu raíz es regular. Pero eso es insuficiente
para declarar al verbo regular, hay que verificar lo demás. Ok, compara. O, e, haría, haría. Es igualita. La desinencia es igualita a la del modelo. Entonces tu desinencia es regular porque es igualita. Entonces raíz regular, desinencia regular, nos da un verbo regular. Ahora sí estoy segura de que este verbo es regular. Acabamos de verificar. Recorté el camino, ¿no? No es un camino ya súper largo. ¿De acuerdo? Ahora, número 2. El otro verbo que pusieron fue dormir, ¿verdad? Y dormir se compara con ¿qué modelo? Compartir, que es el modelo que representa a todas las formas verbales de tercera conjugación. ¿De acuerdo? Entonces, comienzo. Yo duermo. Yo parto. Y sigo. Yo dormí. Yo partí. Y sigo. Yo dormiría. Yo partiría. Duermo, dormo, dormo. Acuérdate que para obtener la raíz se le quita ar, se le quita se le quita ir. Pero mira, acá hubo una variación. Entonces varió una vez. Entonces tu raíz es irregular. Tu raíz es irregular porque lo acabas de verificar. Entonces pongo raíz irregular. ¿Chévere? Ahora compara la desinencia. Tengo o, i, i. Iría, iría. ¿Ok? Desinencia. Esto es regular. La desinencia irregular como las matemáticas. Menos por más da menos. Este es un verbo irregular. Porque una de las partes lo es. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? Fácil, difícil, más o menos. Mis, una más. Ya. Ponemos, a ver, poder. Poder le quito ¿sí? Y esto se compara con temer, que es el modelo de segunda conjugación. De segunda conjugación. Entonces comienzo. Yo puedo, yo temo. Yo pude, yo temí. Yo podría, yo temería. ¿De acuerdo? Comienzo la comparación. Y tengo aquí wet, put, put. Recontra diferente. Así que mi raíz es recontra irregular. ¿Sí o no? Ya, ahora compara las desinencias. Acá tengo o. Acá tengo una acá tengo una i. Acá tengo oría y acá tengo ia. Entonces, la desinencia es diferente. Entonces, la desinencia también es irregular. Pero ya no, porque basta que una de las partes sea irregular para que el verbo se declare como tal. Pero este verbo es irregular. ¿Se entendió? Sin embargo, amor, ahora que ya te enseñé lo formal, porque esto que te acabo de explicar es según la RAE, la Real
Otro artificio. ¿Ok? ¿Cuál, Miss? Antes que nada, tengo que darte una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Bueno, te voy a poner aquí. ¿Ok? Los monosílabos y los verbos andar, creer y leer son irregulares. Mira que te estoy advirtiendo. ¿De acuerdo, amorcito? Te estoy diciendo que los monosílabos, si tú ves un monosílabo, como hace un rato vimos, ir, ver, ser, al ojo, ¿qué son? Irregulares. Ahora te estoy sumando 3 formas verbales más. Andar, leer y creer. Todos los demás, tú le vas a aplicar el siguiente truco que te voy a enseñar. Te voy a poner acá. Artificio. Todos juegan con este artificio, menos estos de acá. Artificio. ¿Ok? ¿Cuál es el artificio, Miss? Ya, chévere. Vamos a poner los mismos verbos, ¿te parece? Cantar. El segundo es dormir. Y el tercero es poder. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? Mira lo que vas a hacer. ¿Ah? Le vas a quitar ar, er, ir. En lugar de ar, er, ir, le vas a poner una O. Lo vas a conjugar con yo. Yo canto. Si existe Miss. Regular. Yo dormo. No existe Miss. Es irregular. Yo podo. No, podo es de podar, no de poder. Así que esto es irregular. ¿Te diste cuenta? Ese truco es mucho mejor. Es más rápido. El camino se acorta. ¿Te das cuenta? ¿Ok? ¿Te das cuenta o no? ¿Qué manito levantada? ¿Se me escucha entrecortado? ¿Demasiado entrecortado? A ver ahí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Pero ahí, en eso de escucharme entrecortado, pues eso ya no depende de mí, sino de la conexión. Qué raro, ¿no? Qué raro. Ya, qué bueno que me lo digan. No, no se ve tu manito levantada porque yo estoy en pantalla completa, pues. Y cuando entro al chat es para ver si hay alguna duda, ¿no? Entro al chat y miro el último chat. Ujú. Entonces, cuando ocurre algo de esto, por rato se entrecorta feo. Ay, ay, ay. Extraño, porque jamás tengo problemas de conexión, pero bueno, chat. Ok, Memo. Esos muñequitos. Eso último, a ver, estoy viendo todos los chats. ¿Suena entrecortado o es mi internet? Dice Andrea. Luego dice,
Sí está, pero se entiende. Pensé que lo estaba diciendo en sílabas para que lo entendamos. No vaya a ser que lo intente arreglar y se le vaya el wifi. Sí, hace rato estoy con el verbo regular. Les estoy enseñando varios trucos sobre regularidad o irregularidad del verbo. ¿Ahí se me escucha bien? No voy a hacer mi micrófono. ¿Ahí se me escucha Sí, bien? buenos Dime. días. ¿Me Hola. escucha? Sí, Sí. justo ahorita que estaba explicando, porque cuando yo entré yo escuchaba bien, los chicos escribían, pero ahorita que acaba de explicar la última parte chiquitita ahorita, se ha cortado, o sea, se ha puesto lento, ¿no? Y eso suele pasar a veces con nuestro internet. Ahora, sería un riesgo ahorita reiniciar su equipo o reiniciar, cerrar y entrar porque podría ser hasta un poquito más delicado. En todo caso, ahí nada más con su dispositivo trate de ajustarlo y si tiene otra aplicación abierta, ciérrala para poder No, quizás no tengo solamente nada, ocupar. ¿No? solamente, solo estoy con computadoras. O sea, Y no hay ahorita está nada, bien. nada abierto. Un momentito se le puso el lento, pero es unos segundos, ¿ah? No es completo. Ahorita está corrido, por ejemplo. Ya, sí. Como yo estoy explicando ahí, estoy en la pantalla y entro al chat para mirar si hay alguna duda de lo que estoy explicando. Continúe, Miss, ojalá que no se le pueda cortar. Ya, gracias. Ah, no sea chistoso, ¿ah? Pedro siempre, Alessandro. Ya. Ok, a ver. Los verbos irregulares, entonces, el truco, el trucazo formal, el que nos da la Real Academia de la Lengua Española, es conjugar al verbo, ¿ok? En presente simple. ¿Quién no sabe conjugar en presente? Yo amo, tú amas, él ama. Fácil. Yo como, tú comes, él come. No hay problema. Yo duermo, tú duermes, él duerme. En presente. En pasado, el pasado que todo el mundo conoce. Yo comí, yo viví, yo sentí. Ese pasado es el indefinido. Y el potencial, acuérdate que termina en iría. Yo hablaría, yo comería, yo diría, yo sustituiría. ¿De acuerdo? Listo. Ese es el potencial. ¿De acuerdo? Entonces, lo conjugas al verbo y lo comparas con el modelo. Yo ya te dije que solo hay 3 modelos. Amar representa todas las formas verbales con terminación ar. Temer representa todas las formas verbales con terminación er. Y partir representa todas las formas verbales con terminación i. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Entonces lo comparo en presente, en pasado y en futuro del potencial. Entonces yo digo, yo canto, yo amo, yo canté, yo amé, yo cantaría, yo amaría, y rompo en raíz y desinencia y la raíz no cambió. Entonces ya no cambia nunca, el verbo es regular. Y la desinencia es igualitita al modelo, entonces la desinencia también es regular. Por ende, el verbo es regular. En el caso de dormir, no pasa eso. Tengo que duerma, a diferencia de dorm en las siguientes, cambió. Entonces, ese cambio mínimo hace que declaremos que la raíz es irregular. A pesar de que la desinencia es igualita al modelo, ¿viste? Igualita. Entonces, la desinencia es regular, pero hubo un pedazo que ya había cambiado y por ese pedazo ya el verbo se declara irregular. Y hay casos en los que las dos partes son irregulares, ¿no? Por ejemplo, acá pot vendría a ser la raíz base, pero esa raíz base solo se mantuvo en el futuro potencial, pero en el pasado y en el presente cambió, entonces ya es irregular. Y no solo eso, las desinencias comparadas con el modelo difieren, son distintas. Entonces, irregular también, así que el verbo es irregular. Les estoy enseñando además otro truco. Les estoy enseñando, ¿no? Que exceptuando monosílabos, las formas verbales andar, creer y leer, que son irregulares por excelencia, al margen de esas, ¿ok? Cualquier verbo, tú simplemente le vas a quitar ar, er, ir
le vas a quitar ar, er, ir, le vas a poner una O y lo vas a conjugar en presente, mi amor, en presente. ¿De acuerdo? Lo vas a conjugar en presente del indicativo. ¿De acuerdo? En presente del indicativo. Y vas a decir, yo canto. Y yo canto existe, entonces el verbo se declara regular. Yo no se dice yo dormo, se dice yo duermo, entonces es irregular. Yo podo, existe con podar, pero el verbo no es podar, es poder. No se dice yo puedo, se dice yo puedo, entonces es irregular. ¿Se entendió el artificio, el último? Miss, para comparar verbos podemos comparar con otros verbos que tienen las mismas terminaciones, Miss. Ruth, lo recomendable es compararlos. Sí, sí, sí. En el caso de las conjugaciones, de corroboración de conjugaciones, pero para verificar la regularidad e irregularidad de un verbo, con quien tienes que compararlo, Ruth, es con amar, con temer y compartir. ¿Me entiendes, amor? Con amar, con temer y compartir. Básicamente con esos. ¿Ok, mi reina? Ok, ok. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí todo bien? A ver, manitos alzadas, ¿todo bien? Ok, gracias Pedro, gracias Chas. Chévere. No me saques la lengua, pues, ¿qué es esto? Ok, están contentos, ok. Listo, sigamos. Ahora aprovechemos en corroborar lo que he dicho, a ver si entendieron. Yo te voy a poner algunas formas verbales y tú vas a fijarte si el verbo es regular o no. Piensa, porque tienes que hacer parte del trabajo en tu cabeza. Mira, anda pensando, anda resolviendo. Claro, anda resolviendo. Quiero que me digas si esas formas son regulares o irregulares. Eso es lo que quiero que me digas. Yo te acabo de enseñar un artificio. Yo quiero que tú lo apliques. ¿Ok? ¿Ok? Espérate, mi lápiz, no lo veo. Vamos. ¿Listo? Ya lo vi. Debes haya salido. Ven, mira. Nació.
ver, piensa, piensa. Vamos, chicos. Mientras más ejercicios hagamos, mejor. Vamos, amorcito. Tengo pensar. Me parece que no tengo pensar. ¿Ya? Ya. A ver, pues, ¿qué dicen? A ver, pues, oye, no han resuelto nada. Pedro, dejen de jugar con sus caritas y pónganme las resoluciones. Regular, irregular. Hablen. Acá no hay calle para siempre. Denme las respuestas. Mm, me gusta, Alessandro, eres lo máximo. Pero vamos a verificar si esas respuestas son correctas, ¿te parece? Ok, cambio de color, ¿ya? A ver, todos verifiquen si les salió. He terminado. Cuando la forma verbal es compuesta, acuérdate, el verbo que estamos conjugando es el último. Entonces yo digo terminar. A terminar le quito ar, le pongo o. Yo termino, si existe, regular. Así. Caminaba, caminar, le quito ar, yo camino, regular. Sentir, le quito ir, yo siento, no, irregular. Había muerto también es una forma verbal compuesta, pero el que manda es morir. Yo moro. No, no existe yo moro, irregular es yo muero. Suponer. Yo supono. No, no existe yo supono. Rociar. Yo rocío. Regular. No se dice roceo, chicos. Viajar. Yo viajo. Regular. Habrá visto. El que manda es ver. Ya no gasto mi cerebro. La misma me dijo que los monosílabos, visto viene de ver es monosílabo, al ojo irregular. Estás, viene de estar, le quito ar. Yo esto, no, es yo estoy. Esto es irregular. Tener, yo teno, no, irregular. Beber, yo bebo. Esto es regular. Haya salido, el que manda es salir. Yo salo, si bien es cierto existe el verbo salar, este no es el verbo salar, es el verbo salir, es irregular. Ven, viene de venir. Ven, yo veno. No, no es yo veno, es irregular. Ir, pero ir es monosílabo, mis. Entonces es irregular de frente. Vacío viene de vaciar. Yo vacío, porque vacío no se dice, te lo he dicho ya en otras clases. Esto es regular. Satisfacer, le quito er. Ojo con los sonidos. Esta C suena como S. Recuerda que la C es polifónica y que suena a veces como S y otras veces como K. Acá suena como S. Entonces yo satisfazo, no es yo satisfazo, es yo satisfago. Es irregular. Coger, esta G suena como J. ¿Te acuerdas? Ese es el símbolo de la J. Entonces, así lo tienes que respetar. Al ponerle una O dirás yo cojo, no vayas a decir yo cogo. Por favor, más criterio. Esto es regular. Caber, yo cabo, no se dice yo cabo, se dice yo quepo, es irregular. Le ponemos ahí la conjugación. Yo escucho, es regular. Yo estudio, es regular. Yo con esta C suena como S también. Yo conozco, no, es irregular. Yo pretendo, regular. Yo pienso, no, es yo pienso, irregular. Yo saludo, regular. Yo empiezo, no, yo empiezo, le falta una I, irregular. Chévere, ¿se entendió? Todo claro para todos. ¿Qué tal el truco? No les he puesto un ejemplo.
Les he puesto 25 ejemplos, fuera de los 3 que usamos para explicar el procedimiento de la Real Academia. ¿Cierto? Entonces, dice Maricielo, por el artificio lo que no existe es irregular y lo que existe es regular. Exacto, pero tienes que acordarte de las otras cosas que te he dicho, Maricielo. Por ejemplo, que los monosílabos al ojo son irregulares. Y acordarte también, Mari, que andar, leer y creer, esos no entran en este artificio. Solo esos 3 verbos, andar, leer, creer y los monosílabos. Después todos entran. Te tatúas mi artificio, qué lindo. Eso es. Chévere, funciona, ¿verdad? ¿Están contentos? Davy, ¿qué tal? ¿Te salió todo? Me gusta cuando trabajan. Se ven más guapos, más hermosas. Ok, chévere. Bien, Ruth, sigamos. Bueno, ya lo tienes. Ya sabes la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular. Ahora entremos a otro concepto. Ok, digamos, la mayoría de verbos se manifiesta, la mayoría de verbos se manifiesta en sus formas simples y compuestas. ¿Ya? O sea, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir Juan cambió y acá solo tengo un verbo con una sola raíz, entonces es un verbo simple. ¿De acuerdo? Pero también podría decir yo Juan ha cambiado y manifestar el verbo a través de 2 palabras. Cuando eso ocurre es una forma verbal compuesta. ¿De acuerdo? Esto es una forma verbal compuesta. En otras palabras, está constituido por varios elementos. Ahora, yo tengo 2 elementos acá. Uno auxilia al otro para convertirse el todo en un verbo. Observa, cambiado no es un verbo, es un verboide. Y los verboides no son verbos, salvo estén auxiliados. Y acá está auxiliado. A si está conjugado. Juan A está conjugado. Y este A ayuda al verboide a convertirse los dos en un verbo. ¿Sí? Entonces, el concepto de perífrasis verbal es el siguiente. Varias palabras separadas con el valor de un verbo. Varias palabras de un verbo. Y tenemos, ¿no? Verbo auxiliar más verboide. Ese enlace que yo estoy colocando en el medio no es obligatorio. Así que por esa razón lo voy a colocar entre paréntesis. A veces hay enlace, a veces no lo hay. Lo que sí hay es un verbo auxiliar que va a ayudar al verboide. Recuerda lo que vimos en la clase 1 del verbo. Los verboides pueden terminar en ar, en er, en ir, cuando son infinitivos. ¿Ok? Pueden terminar en ado, en ido, en cho, en to,
y en so cuando son participios. Y pueden terminar en ando o en yendo cuando son gerundios. Eso tienes que acordarte, en qué termina un verboide. Y también tienes que aprender conmigo qué verbos son auxiliares, para que tú puedas reconocer las perífrasis. ¿Me entiendes? Estas perífrasis pueden ser, ¿ok? Perífrasis verbales modales, cuando señalan obligación, cuando señalan probabilidad, o pueden ser aspectuales, cuando están vinculadas a ideas con el tiempo, ¿ok? Por ejemplo, dice, de aspecto ingresivo, la acción está a punto de empezar. Dice, la clase está a punto de empezar. Es un ejemplo. De aspecto incoactivo, o sea, tienes que sentarte a aprenderte los conceptos. La acción se presenta en el momento de empezar. Rompió a llorar. Se puso a gritar. Luego dice, de aspecto durativo. Eso hay que subrayarlo. Ingresivo, incoactivo, durativo. Sigue llorando. O sea, la acción se sigue desarrollando. De aspecto resultativo. Tú dices, lleva puesto. O sea, se puso. ¿Me entiendes? Y también hay de valor terminativo. O sea, hay diferentes matices. Hasta ahí estamos claros, estamos introduciendo el tema. Ok. Alessandro dice, ¿ha cambiado? No igual que decir cambió. Ha cambiado, está en pretérito perfecto y cambió está en pretérito indefinido. Ha cambiado implica que recientemente lo ha hecho. Y cambió no te dice en qué momento del pasado lo hizo. Lo que estoy diciendo es que puedes usar indistintamente cualquiera de los dos para referirse a lo que buenamente quiera referirse a la persona que está hablando. Pero las dos formas cualquiera las puede usar, a eso me refiero. O sea, por lo general usamos formas simples del verbo y también formas compuestas. ¿Ok? Y es la forma compuesta la que nos debe preocupar porque es la que se connota bajo la denominación de perífrasis verbal. Ahora mira, ya capturaste, ¿no? Es importante que captures, amor. Es importante que captures. ¿Ok? ¿Listo? ¿Lo tienes? ¿Todo claro? Eso, gracias Andreita por compartir, tú siempre tan linda. Ok, dice, para reconocer una perífrasis hay que tener en cuenta lo siguiente. Las perífrasis verbales, aunque presentan al menos dos verbos, hacen referencia a una única situación, no a dos o más. Es verdad, cuando tú dices comienzan a figurar, el más importante es el último elemento de la perífrasis. ¿Me entiendes? Son descendidos. El que manda es descender. O sea, el elemento más importante de la perífrasis es el último. El primero pierde su significación original. Hay que ponerlo, ¿no? El primer elemento pierde su significación original. Por ejemplo, si yo te digo, ella debe estudiar. Mira, si yo te digo, ella debe estudiar, deber tiene que ver con deuda.
Y acá ese concepto se perdió. No se refiere a deuda, perdió su significado original. Mira, lo perdió. ¿Por qué? Porque está como verbo auxiliar. Y como verbo auxiliar adquiere un nuevo valor. Deber indica obligación. Eso es lo que indica. Acá está el verboide. Verbo auxiliar más verboide, perífrasis verbal. Perífrasis verbal. Hay dos caminos, modal o aspectual. Bueno, cuando señala obligación, es modal. Nada más. Eso es lo que tienes que reconocer. Y la perífrasis verbal tiene el valor de un verbo. No de dos ni de tres, de uno. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que aprenderte quiénes funcionan como verbos auxiliares. Por lo pronto ya sabes que deber es auxiliar junto a verboide infinitivo con terminación ar, er, ir. ¿Ok? Yo te digo, tú tienes que ir al evento. Acá también tenemos. Claro que sí. Claro que tenemos. ¿Qué tenemos? Ya anda aprendiendo. Tener es auxiliar de infinitivo cuando en el medio hay un qué. El qué es el enlace. Esta es tu perífrasis. El verbo más importante, ¿cuál es? Ir. Porque este está funcionando como auxiliar. Y perdió su significado original porque tener es poseer. Y acá no tiene nada que ver la posesión. Y cuando es auxiliar cambia el significado, ¿no? Tienes que ir, está señalando. Esto indica obligación, obligación mayor. O sea, pierde su significado original. Ok, ¿todo bien? ¿Sí? Entonces, tienes que ir, es una perífrasis verbal que indica que acá indicaba obligación. Esta también indica obligación, Miss. Entonces, esta es una perífrasis verbal, también modal. ¿Chévere, amorcito? Entonces ya tienes dos fórmulas, ándatelas aprendiendo. Deber es auxiliar de verbo de infinitivo, con terminación ar, con terminación ar, con terminación er, con terminación ir. Tener es verbo auxiliar también con verboide infinitivo, pero en el medio con un qué. ¿De acuerdo? Y así vamos a seguir mirando otras formas. Mira, por ejemplo, te voy a enumerar algunas perífrasis verbales conocidas. Por ejemplo, mi amorcito, poder. Ya, yo te digo, puedo ir, puedo ir. Este es auxiliar de infinitivo. ¿Y qué señala? Esta es una perífrasis verbal modal, porque señala posibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Si no indica ni obligación ni posibilidad, es aspectual. Y si indica posibilidad u obligación, es modal. Fácil. Pero hay que acordarnos. Tú dices, yo suelo comer a las 12. ¿Ok? Soler es toda la vida auxiliar de infinitivos. ¿Ok? No indica posibilidad. Indica una acción que se está desarrollando, o sea, tiene que ver con aspectos temporales. Es una perífrasis, entonces, verbal aspectual. Ya está. Acuérdate quiénes son auxiliares. ¿Ok? Yo te digo,
Otra que sea recontra conocida. Estar. Yo te digo, está mirando para acá. Hazte la loca, está mirando, está mirando. Estar es auxiliar de gerundio, te puedes acordar, porque siempre se equivocan. Está mirando, o sea, lo está haciendo ahorita. Estar es auxiliar de gerundio. Esta es una perífrasis verbal aspectual también, porque al igual que suelo comer, está indicando algo que tiene que ver con el tiempo, la realización de la acción. ¿Me entiendes? Yo te digo, por ejemplo, a ver otra, yo te digo, sigue llorando. Oye, la bebé sigue llorando. Sigue llorando, acá está funcionando como auxiliar. Seguir también es auxiliar de gerundio e indica lo mismo que estar. Esta es una perífrasis verbal también aspectual. Una que vino en examen de admisión. Va a salir. Eso indica futuro. También tiene que ver con el tiempo. Se indica futuro. Este es el auxiliar. El verbo ir. El verbo ir que pierde su significado original para indicar futuro acá. Entonces esto es perífrasis verbal también aspectual. ¿Ok? Yo tengo, por ejemplo, y te digo, volvió a mentir. Gente que miente, miente siempre. Es una costumbre. Este es el verbo auxiliar. Acá volver no se refiere a regresar. Acá volver se refiere a repetición. Volver a es repetición. Esto es una perífrasis verbal aspectual. ¿Ok? ¿Estamos? Volvió a mentir. ¿Sí? Yo te digo, a ver, otra conocida. Yo te digo, anda mirando todo. Acá no se refiere a andar. No se refiere a andar. ¿Ok? Esto es una perífrasis verbal también aspectual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Y así hay un montón, ¿no? Un montón de perífrasis. Mira, ya tienes poder, soler, estar, seguir. El verbo ser también. Cuando dices, fue asaltado anoche, fue asaltado. Acá no se refiere ni a ir ni a ser. Acá está de auxiliar, de un verbo y de participio. Y juntos forman una perífrasis verbal también aspectual, porque no indica obligación, ni indica posibilidad. ¿Ok? Sí, poder, soler, estar, seguir, ir, volver, andar. ¿Qué más? ¿Quién más puede funcionar como verbo auxiliar de una perífrasis? A ver, piensa. A ver, veamos qué opciones me dan. No, mi ex sí cambió y ya no miente. Fuera de acá. No mienta. ¿Cómo que tu ex sí cambió? ¿Y tú cómo sabes que cambió? ¿Cómo sabes si todo es un viejo truco? Nada, gallina que come huevo aunque le quemen el pico, dice el dicho. Sí. Ya, ya, ya. Si tú lo dices. Ujú, ujú. Me gusta. Claro. Tú dices.
Me ha fallado. Claro, te ha fallado. Haber suele ser auxiliar de participio también. ¿Ok? Y esa es una perífrasis verbal aspectual también. Porque no encaja en ninguna. Tampoco encaja en el aspecto, Miss. Ya. Entonces, estas dos perífrasis verbales que no encajan en los detalles que nos dan una y otra, vamos a decir que son perífrasis verbales que la gramática también llama a secas verbos compuestos. Solo a estos los llama verbos compuestos. A fue, ¿no? A esta forma que viene del verbo ser como auxiliar y a esta que usa haber como auxiliar. ¿De acuerdo, Marcito? Chévere. ¡Qué bacán! La gente está entendiendo y eso me gusta. Ok, mira, acá el detalle. Mira bien este cuadro. Modales. Acá está la fórmula, verbo auxiliar más nexo más verbo auxiliado. Ujú. El auxiliado asume el rol de principal. ¿De acuerdo, amorcito? Ahora, las perífrasis verbales pueden ser modales, pueden ser aspectuales, ya lo dijimos. Las modales señalan obligación, probabilidad o posibilidad. Acá, los modelos. Tienes que estudiar. Hay que hablar. Debe comprar uno. Oye, a propósito de deber, cuando es auxiliar, puede señalar dos cosas diferentes. Puede señalar obligación, ¿ok? O puede señalar probabilidad. Cuando señala obligación, sin de, sin la palabra de. Y cuando señala probabilidad, con la preposición de. ¿Sabías esa diferencia? ¿De repente no sabías? A ver, te pongo una oración. Debes asistir a la conferencia. ¿Ok? Debes asistir. Esto funciona como auxiliar. Esto es una perífrasis verbal modal, porque está señalando obligación. Y acá yo te digo, debes de llegar a la 1. Debes llegar a la 1, más o menos, ¿ah? Si tomas ese carro vas a llegar rápido. Acá hay un de. Esto ya no indica obligación. Esto indica probabilidad. Debes de llegar como una posibilidad. ¿Me entiendes? Oye, ¿cuánto cuesta esto? Debe de costar 5 soles, más o menos. Esa es posibilidad. No es obligación. ¿Te das cuenta? Mucha gente lo usa al revés o lo usa como sea. Eso es un problema. Ujú. Acá tienes las aspectuales, que como verás están más vinculadas con la cuestión del tiempo, ¿no? Incoactivas va a salir contigo. Algo que se anuncia que va a ocurrir, pero que todavía no está ocurriendo, como que señala futuridad. Ingresivas, ¿ok? Que están ocurriendo en el instante cuando hablas. Comenzó a correr. Vio el cuchillo y comenzó a correr, automáticamente comenzó a correr.
¿ok? Está mostrando el elemento apenas ocurre. Frecuentativas que indican eso, hábito, suele ir, suele asistir. Reiterativas que indican repetición, volvió a estornudar. Durativas que señalan el instante cuando se ejecuta la acción, está comiendo. Por ejemplo, un ratito está comiendo. O sea, ¿qué está haciendo esta persona en el momento? Comer, está comiendo. Terminativas, dejó de hablar, acabó de estudiar. O sea, señala la acción como concluida. Terminó de exponer, ¿ok? Y eso es una perífrasis verbal terminativa, ¿ok? Perfectivas, dejó hecho el pollo. Visto así, dejó hecho, se convierte en una perífrasis verbal perfectiva. Ujú. Aunque esta perífrasis no sea reconocida por San Marcos, a pesar de que existe. A veces la reconoce y a veces no la reconoce. ¿Ok? Depende de la formación del que ejecuta la pregunta. Es un problema eso. Ujú. ¿Ya copiaste? Nos ha salvado. A ver, déjame leer. Se bajó, se bajó. Renzo, nos ha salvado. Estamos agradecidos. Sí, hay dos perífrasis. Ujú, ujú. Alessandro, yo te he enseñado eso, capítulo 8. Nos es pronombre. Nos es un pronombre personal objetivo. Nunca es sujeto. Los pronombres sujetos son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Nos no es un pronombre sujeto. Cuidado, ¿ah? Nos es OD, objeto directo. No. El sujeto es nosotros estamos agradecidos. Y el sujeto del primero, tú nos has salvado. El sujeto es tácito y es tú. Ujú. Gracias, Andrea, por compartir, mi amor. Ok. Chévere. Hasta ahí estamos bien. Ya no ha habido interrupciones, ¿no? Todo el mundo me entiende claro y preciso. ¿Sí? ¿Sí, bebés? Ya. Pasamos a la siguiente. Ujú. Ya, chévere. Ya está, ya. Y acá simplemente se repite el cuadro, pero con ejemplitos, ¿no? Estas que son las aspectuales, que los alumnos se asustan por los nombres, ¿no? Voy a hacer, ya sabes lo que es una perífrasis. Comienzo a hacer, indica la acción en el momento inicial. Estoy haciendo en desarrollo. Termino de hacer los deberes y te llamo. Anuncia que la acción se terminó. Tengo hechos, ok, señala la acción como un resultado. Esto como una frecuencia, suelo venir y volví a hacer los deberes, indica repetición. Ujú, perfecto. Momento de practicar, dice. Ay, qué miedo, esa es la Anabel. ¿Qué me pide el texto? Bueno, ya descansa tu cerebro y queremos que tú busques todos los verbos. Ujú. ¿Cuáles son los verbos, chicos? A ver, cuéntame. Dice, esta es la historia real de Anabel. La dueña de la muñeca se llama Donna y es una enfermera que compartió un departamento pequeñito con otra chica, Angie, en 1970. Cuando recibió la muñeca, la colocó sobre su cama, pero comenzó a notar que esta cambiaba de posición. La encontraba cruzando una pierna o acostada de lado. Se comenzaron a asustar cuando encontraron a la muñeca hincada. Hincada en otros países significa arrodillada. Ujú.
Pues a diferencia de lo que vemos en la película, la Anabel real es de trapo y es imposible acomodarla en esta posición. Las cosas comenzaron a empeorar. Las chicas encontraron notas escritas en un tipo de papel que no tenían en su casa. Los mensajes decían cosas como ¡ayúdenme! o ¡ayuda a Lu! Lu era el novio de Angie, que se quedaba con ella de vez en cuando. Un día Lu se quedó dormido en el sillón y cuando despertó la muñeca lo estaba observando. Sintió como si lo estuvieran ahorcando y cuando se pudo sentar descubrió rasguños profundos en la parte superior de su cuerpo. Ok, vamos a buscar ahora cuáles son los verbos. Ujú. Ok, mi lápiz a veces no lo puedo ubicar, se mueve. Ah, ya lo encontré. Es, llama, es, compartía, recibió, colocó. Mira esta, perífrasis verbal. Comenzó a notar, significa cuando notó, ¿sí o no? Cambiaba de posición, le encontraba. Tú no vas a decir, por ejemplo, encontraba cruzando, porque encontrar no es verbo auxiliar. Por eso me he dado el trabajo de crearte oraciones para que veas quiénes sí funcionan como verbos auxiliares. Comenzaron a asustar. Ok, acá está indicando el inicio de la idea. Encontraron a la muñeca hincada. Ok, vemos. Es. Comenzaron a empeorar. Ok, encontraron, tenían, decían, ayuden, ayuda, era, quedaba, quedó dormido, un día se durmió, ¿cierto? Despertó, estaba observando, sí, estar más gerundio, perífrasis, sintió, estuvieran ahorcando. También te enseñé que poder es auxiliar, ¿sí o no? Pudo sentar, descubrió. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Te salió igualito? La novia de tu ex, Anabel, ¿sí? Ay, pero ¿por qué le vas a tener miedo a la ex? Tú eres la actual. Ujú, ujú. ¿Todo bien? Sigo. Vamos, van conmigo. Sin embargo, la situación, dice, no parece terminar. No me vas a subrayar parece terminar, porque parecer no es verbo auxiliar, no es subrayar por subrayar. Supuestamente, las estudiantes escuchan ruidos desde su habitación, pero no encuentran a nadie, por lo que deciden contactar. Decidir tampoco es verbo auxiliar, el cual deja el caso en manos de los parapsicólogos Ed y Lorraine Warren. Estos les comentan que no existe tal Anabel, sino que dentro de la muñeca vive, mora, viene de morar, de vivir, un espíritu maligno que pretende poseer a Donna tras haberle dado permiso para que entrara en su vida. Haberle, esto no es verbo, haber es verboide. Finalmente optan por deshacerse de la muñeca y los Warren regresan a su casa, donde disponen de un museo por carreteras secundarias para evitar posibles accidentes a causa del poder manifiesto que provoca que el motor de su coche llegue a calarse, o sea, se malogre. ¿Ok? Cuando tú dices llegó a vender, no se refiere a que llegó a un lugar, ¿te das cuenta? Ah, ha permanecido en una urna de cristal dentro del Museo Familiar en Connecticut
comentando sobre la publicidad del Museo de los Warren que coincidía con el lanzamiento de la película The Conjuring 2. La escritora científica Sharon A. Hill afirma que muchos de los mitos y leyendas que rodean a los Warren tienen la apariencia de su propia intervención y muchas personas, dice, muchas personas pueden tener dificultad en separar a los esposos Warren de su contrapartida de Hollywood. La escritora critica la sensacionalista cobertura de prensa del museo y de Annabelle, la muñeca, al igual que sucede con el propio Ed Warren en la vida real. Annabelle es ciertamente mucho menos impresionante, ¿no? Es una muñequita de trapo, pero dicen que qué miedo, ¿no? Que te encuentres a la muñequita de trapo arrodillada. De las afirmaciones sobrenaturales hechas sobre Annabelle por Ed Warren, dijo Hill. No tenemos más que la versión de Ed. Así funciona para todas las historias y los orígenes de los objetos de su museo. La muñeca también fue descrita en la biografía que escribió Gerald Brittle en 1980 sobre Edward y Lorraine Warren, The Demonologist. ¿Ok? Chévere. Lamentablemente, Ed y Lorraine Warren murieron. Dejaron su museo de objetos poseídos en manos de un amigo. Yo no sé, finalmente, si cae en manos de alguien que sea malo, si esto es cierto, ¿cómo terminaría el asunto? Qué miedo, ¿no? Ok, ok, mi amor. El segundo texto habla sobre Batman. Dice, Batman no es solamente Batman, es un churrazo. Este es el Batman que más me gusta. Como sabemos y como sucede con todos los superhéroes que se precien, ¿no? Que se consideren tales. Es el alter ego del multimillonario Bruno Díaz, un empresario que gana millones con sus empresas y asimismo dedicado a las actividades benéficas, quien durante su infancia perdió a sus padres como consecuencia de un asesinato del cual él mismo fue testigo y que sería la causa fundamental de su decisión de crear a ese superhombre justiciero. Fue tal el horror que vivió y la desesperación que le generó la pérdida tan violenta de sus padres, que cuando pudo concretarlo, ideó a Batman para vengarse y también para usarlo a favor de la consecución de un mundo más justo y sin criminales. Tras ese hecho trágico, Díaz jura venganza y se compromete a luchar contra el crimen en su ciudad gótica. Así surge entonces Batman, en quien se convierte el mismísimo Bruno Díaz cada vez que el peligro acecha a alguien. El physique du rôle de Batman, esto es francés, esto es el outfit, si lo quieres, es un traje que emula, o sea, que imita a un murciélago, por esto mismo es que también se lo suele denominar popularmente como el hombre murciélago. Y para terminar, una de las características salientes de Batman es que no dispone de sus superpoderes, sino que su gran superpoder se encuentra en su propia inteligencia y en la aplicación de la misma, en conjunción con la tecnología y la ciencia, a favor de la creación de diferentes armas y utensilios que le permiten contrarrestar a los delincuentes y villanos con los que se enfrenta. Toda esta actividad que implica Batman y la verdadera identidad de este héroe, Bruno Díaz, la lleva a cabo de manera clandestina en la llamada Baticueva, un recinto dispuesto en la parte subterránea de su millonaria mansión, y tan solo algunas personas de su entorno más cercano como Sir Robin, su fiel adalid, o Alfred, su mayordomo, conocen. Ese secreto bien guardado bajo las llaves de su mansión y de sus aliados incondicionales, cree Bruno Díaz, que es la clave de su éxito, porque de esta manera velada es que Batman puede sorprender e imponer. ¿Ves? Poder siempre es auxiliar, siempre forma perífrasis verbal. Puede sorprender e imponer sus fuerzas e inteligencia a sus enemigos. Su identidad oculta le permite. Permitir no es verbo auxiliar, por eso no lo junté con sortear. Las trampas o la localización por parte de los villanos que lo persiguen y que quieren el mal de Ciudad Gótica. ¿Qué tal? ¿Chévere? Ujú. Ok,
Ok, vas a rendir tu examen un ratito. Pero vamos a hacer 3 preguntitas, a ver. Los verbos irregulares alteran su raíz y o su desinencia no coincide con los modelos. Ahí está el deco. ¿Quiénes traen verbos irregulares? Aplica tu truco. Prefiero. Vamos, vamos, lúcete. Trabajo regular. Compro regular. Mostro, no mis, mostra. Irregular. Es muestro. Expono, no, irregular. 1, 4 y 5. ¡Me salió! ¡De! ¡Yeah! ¿Te salió? ¿Te salió, bebé? ¡Eso! Esa mi María Fernanda. Ok. Una perífrasis verbal la constituyen 2 o más verbos que funcionan como núcleo verbal. Por ende, aunque haya varios verbos, solo existe un único predicado. Indica la opción donde hay perífrasis verbal. Acá te quiero ver. Lograron. Tú no vas a ser tan Yo siempre decía mongol, pero no quiero que te ofendas, ¿ok? No lo digo por ofender, sino es mi palabra. Pero bueno, muchos alumnos lograron aprobar todos los cursos. Lograron no es verbo auxiliar. Yo digo, muchos alumnos lo lograron. O sea, lograr es el verbo, no es perífrasis. Sugerir, sugirió eso, tampoco. Acá sí, tendrán que cruzar. Porque yo me acuerdo que tener es auxiliar cuando en el medio hay un que y le sigue una forma verbal con terminación ar, er, ir. Entonces, esta es la clave. Y acá es deseo, deseo todo, deseo eso. Esto no es un verbo auxiliar, desear no es un verbo auxiliar. ¿Quedó claro? ¿Te salió? Sí, eso es. Muy bien. Dale, dale. Las formas verbales pueden manifestarse a través de formas simples, una raíz y compuestas a través de verbo auxiliar más verboide. Mira, esta es una pregunta bien extraña, porque no te enumeran, sin embargo te ponen 1, 2, 3, porque hay 3 oraciones. Entonces veamos una por una. En la ceremonia de clausura del evento, Danilo fue felicitado. Tú sabes que fue, entonces es el auxiliar, porque fue viene de ser, y yo sé que ser funciona como auxiliar de participios. ¿De acuerdo? Entonces, fue felicitado si es una perífrasis verbal, o sea que la 1, sí. La 2, están contestando, porque yo sé que estar es auxiliar cuando la palabra que sigue es un gerundio, terminación ando, terminación yendo. Entonces la 2, Miss, también. Y la tercera, acabamos de ver una bien parecida. Tener es auxiliar cuando en el medio hay un que y lo que sigue es un verboide. Tiene que ser verboide. Entonces la 3 también. La clave es 1, 2, 3. Chicle globo otra vez. Y luego dice, la mayoría de teorías revelan que la variación morfológica de la raíz convierte a los verbos en irregulares. Sin embargo, si las desinencias son distintas de las de amar, recuerda que desinencias son las terminaciones. No coinciden con las de amar, con la de temer o con la de partir, también se van a considerar irregulares. Lea los siguientes enunciados y marque la que tenga frase verbal con verbo irregular. Tienes que ser, el verbo es ser. Y ser es monosílabo, ¿no es cierto? Recontra irregular. Está pintando, porque estar es auxiliar de verboide con terminación ando yendo. Yo pinto. Te dije que el que mandaba era el último. Este es auxiliar. Yo pinto regular. Ha de hablar. El que manda es hablar. Yo hablo regular.
Ha sido operado. Acá si tú no te fijas bien de dónde a dónde es el verbo, yo me doy cuenta de que ese ha sido operado porque yo digo, lo operaron ayer. Lo convierto en una sola palabra. Entonces me doy cuenta de que haber es auxiliar de participio. Pero resulta que este participio es ser y ser también es auxiliar de participio, por eso que es un verbo más grande. Pero es una perífrasis verbal regular, opero regular. Y ha visto, el que manda es ver, y ver es monosílabo, irregular. Así que la clave es dinosaurio. ¿Qué tal? Chévere, ¿ya estás con más malicia? ¿O sigues inocente como un pollito? Y una perífrasis verbal la constituyen dos o más verbos que funcionan como núcleo verbal. ¿Ok? ¿Cuál es el texto que tiene perífrasis verbal? Acá es planeo. Planeo no es auxiliar, ese es un verbo simple. Deber sí. Sí, sí, no se refiere a deuda. Ellas deben volver. Acá está funcionando, ok, a su pueblo natal. Está señalando obligación. Es una perífrasis verbal modal, ¿cierto? Este es el auxiliar y este es el principal. Sí, esta es la clave. Acá, desear no es verbo auxiliar, regresar tampoco. Querer tampoco es verbo auxiliar. Tengan cuidado, ¿ah? Muchos alumnos me ponen, quieren trabajar perífrasis verbal. No es que juntes cualquier cosa por juntar. Tienes que fijarte quiénes son verbos auxiliares. ¿Ok? Retomamos enseguida. Rinde tu examen, por favor. Acá está el enlace. Si alguien puede compartir, si me ayudan. El otro enlace que dice rellenar. Ya está cliqueado. A ver, resuelve. Fíjate bien, por favor. No contestes por contestar. En la primera te están pidiendo la perífrasis verbal. La 2 y la 3 es para aplicar ese truco que te gustó. A ver, pues, tienes primero que agarrar cuál es el verbo y luego hacer el truco, ¿no? Ok, amor. ¿Qué pasó? Están con 07, ¿por qué? Si en la clase les ha ido súper bien, ¿qué pasó con los trucos? ¿Por qué no les está saliendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué contestan por contestar algunos niños? La primera tienes que buscar. ¿Acaso querer es verbo auxiliar? Estar es verbo auxiliar, pero ¿de quién? ¿De quién? ¿De participios o de gerundios? Prometer es un verbo auxiliar, eso es lo que tienes que pensar. En la segunda, busca los verbos. Dijo es un verbo, contiene es un verbo y mejora es un verbo. Y aplicas lo que te he enseñado. ¿De dónde viene dijo? De decir. Ya pues. ¿Y cómo suena esa C de decir como ese? ¿Acaso se dice yo de eso? ¿Acaso se dice yo conteno? Ya, pues eso es lo que tienes que hacer.
Igual aquí en la última. Aplicar, nacionalizar y obtener. Esos son los que tienes que verificar si son regulares o no. ¿De acuerdo, amorcito? No tendrías por qué salir mal. Te he dedicado muchísimo, muchísimo apoyo para que tú entiendas el tema. Pero a veces uno necesita más y más y más información, ¿verdad? Ok, mi vida.